somos. Sí somos. Sí somos. Hola, bienvenidos todos a un episodio más de Sí Somos. ¿Cómo estás, querida? Muy bien, muchas gracias. Contenta de estar con ustedes. Maravilloso, ¿cómo estás? Yo Graciela? también, muy feliz por los datos. Perfecto. Sí, hoy tenemos un temazo que pareciera tal vez un poco pesado o aburrido, pero la verdad es que es súper importante tocarlo. Recientemente el Coneval presentó la medición acerca de la pobreza multidimensional. ¿Qué quiere decir esto? Que la pobreza tiene diferentes causas. Entonces, en ese sentido, ha sacado resultados que me parecen súper importantes porque ha habido avances, pero por supuesto que tenemos retos importantes. ¿Quién quiere comenzar para contarnos un poquito acerca de esto? A ver, querida Gracia. Esto ya parece escuelita, muy bien. Aparte yo siempre digo, yo soy la que dice siempre, yo quiero participar, maestro. A ver, datos. Yo ya lo he dicho en infinidad de ocasiones, no soy muy buena dando cifras, ya me han buleado varias veces en TikTok por eso, pero es importante decir que en el estudio que realiza el Coneval del 2018 al 2022, en este momento en México hay 5 millones de mexicanos que salieron de la pobreza. Eso son cifras históricas porque jamás había pasado, por lo menos en los estudios que ha realizado el Coneval. Evidentemente hay retos súper importantes que creo que los podemos ir planteando y que ya vi la mirada de Ana como de, a ver, o sea, sí pobreza, pero multidimensional. Claro. Pero sí es importante decir que en cifras de 43.2% de personas que estaban en situación de pobreza, hoy hay 36.3% del 2018 al 2022. Ahí la dejo. Ok, Totalmente ahora, de acuerdo. yo no, voy a empezar mi participación no dando cifras, quizá llevándolo más al terreno cualitativo. O sea, ¿qué implican esas cifras? Que si ese es un porcentaje de mexicanos que salió de la pobreza, quiere decir que por lo menos la mitad fueron mujeres. Ajá. Porque a nivel de pobreza extrema no hay una brecha, ¿no? O sea, en nivel de pobreza extrema, que es que su ingreso está por debajo del ingreso necesario para acceder a la canasta básica, a la canasta alimentaria. Estas personas están igual, o sea, los porcentajes son similares hombres y mujeres. Sí. Cuando, o sea, la brecha se empieza a disparar cuando empezamos a hablar de pobreza laboral, pobreza alimentaria y educacional, ¿no? Y en ese sentido, por supuesto que es una buena noticia que por lo menos ese porcentaje de mujeres haya salido de la pobreza por las implicaciones que eso tiene. No solamente es una mujer quien sale de pobreza, sino cuando una mujer sale de pobreza, Sale su familia. sale su familia. A diferencia que cuando un hombre sale de la pobreza, no siempre, y pese a que siguen asociados al rol de proveedor, no siempre implica que mientras un hombre salga de pobreza, su familia va a salir con él. Sí, totalmente. Como en el caso de que sí sucede, o sea, con las mujeres. Entonces, por supuesto que es un dato que debe reconocerse y al mismo tiempo entender por qué y qué se está haciendo con eso. Si ya salieron de la pobreza, ¿ya pueden vivir una vida óptima? Probablemente no. Solamente escalaron Claro. otro escaloncito. Y que en ese sentido es importante decir a qué se refiere el Coneval con pobreza multidimensional, ¿no? Tendríamos que empezar también como por esa definición. Y básicamente quiere decir todas aquellas personas que no pueden garantizar el acceso a sus derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? A sus derechos básicos como es salud, educación, alimentación, esparcimiento, y podemos seguir sumando. Pero es como un poco y vivienda, por supuesto, pero además todos con dignidad y con calidad. Hay que decirlo una y otra vez, el ocio es un derecho. Claro, ¿sabes? Totalmente, el entretenimiento. Eres una burguesa. Tengo que decirlo, es que Pequeña burguesa. Pequeña burguesa. En ese momento creo que o sea, digo ahorita, perdón por interrumpirte, Gracia, pero creo que también es importante cuando hablamos de pobreza, sí de verdad repensar, y aunque pueda parecer una conversación más seria, más académica, o sea, sí desmenuzar cada uno de los términos que forman parte de esta conversación para que no se vacíen de Cifras, significado, sí, claro. ¿no? Y con cifras. Bueno, pero dinos por qué el ocio es un derecho. O sea, el ocio y ahora lo hablo porque muchos lo consideran un privilegio. Sí. No sé, acaba de pasar los conciertos de Taylor Swift en el que gente que conozco pagó más de 30,000 pesos en un boleto. Yo nunca en mi vida podré hacer eso, no tengo el dinero para hacerlo y si lo tuviera probablemente no lo haría. Pero por supuesto que tanto esa persona que fue a ver a Taylor Swift y se gastó 30,000 pesos, tiene el mismo derecho que las personas que fueron al Zócalo y que a los conciertos gratuitos
gratuitos para esas personas. Sí, No, claro. alguien cubre ese costo y que es el gobierno. No, pero Y el que gobierno con está nuestros bien. impuestos. Ajá, O sea, es sí, un pero, tema pero ahí al de final sinergia. está bien porque tienen que proveer esas condiciones que es Exactamente. parte de tu desarrollo profesional, personal, perdón, y que además, sin vaciar de significado la palabra privilegio, Ujú. muchas veces decimos, es un privilegio que yo pueda tener acceso a la salud, a la educación, y cuando no, o sea, Sí. es un derecho. A ver, yo Bueno, quisiera... es un derecho, pero no hay la garantía de ese derecho. Ah, y no, eso claro, es lo que no. es súper complicado. Y en ese tema del ocio, perdón, yo sí quisiera abonar que el ocio es importante porque solo en ocio y en momentos de silencio, cuando no estás preocupado, es cuando tú puedes definir y determinar cosas que son importantes en tu vida. Es decir, te llega la iluminación de qué quieres hacer, resuelves algún otro tipo de problema o ¿Eres simplemente feliz? generas condiciones para ser Punto. feliz O y tener descansas. salud. A ver, o sea, pero sin sí era producir importante nada, decirlo, pues. descansa. Yo me voy a ir rapidísimo a decir algo, Ujú. que ¿por qué se habla específicamente del derecho al ocio? Porque en los últimos meses con los conciertos gratuitos del Zócalo se cuestiona muchísimo el hecho de que las personas vayan a acceder a ese derecho. Justo hay que decirlo así, es acceder a ese derecho, y que desde espacios políticos, partidistas, etcétera, se ha criticado mucho a la gente que decide acceder a eso, o inclusive vamos a irnos a algo más. Las personas, los jóvenes que tienen un programa social, que les llega Las esta becas, beca, ¿no? y que Ujú. otras personas exhiben a estos jóvenes que se gastan el dinero en un teléfono, en salir, pero los critican como si realmente fuera algo malo que se gastaran el dinero en lo que ellos quieran. Esos son gastos Entonces, que un o el derecho adolescente al tiene, ocio. punto. Exactamente. Entonces también aquí es importante decir que el hablar del derecho al ocio no es un derecho aislado. Inclusive el acceder a estos derechos, el acceder a que los jóvenes puedan tener esa beca, ¿qué les hace? Acceder a la educación. Entonces eso significa una reducción en la deserción escolar. Hablamos inclusive de una reducción en la pobreza. ¿Por qué? Porque en el momento en el que los jóvenes pueden acceder a una educación gratuita, de calidad, que pueden tener dinero para ello, pues ya no es una carga para los padres. Los padres que trabajan. salirse de trabajo, o sea, de estudiar para trabajar. Claro, Entonces, es una integralidad. genera pisos de igualdad. Y creo que en gran Ujú. medida estos resultados que nos da ahora el Coneval, que si bien falta mucho por hacer, tiene que ver directamente con esta inyección Ujú. de capital para las familias de menores recursos. Sí, totalmente. Es decir, porcentualmente 7.5 parecería nada, pero es un montón. Decías por aquí la cifra de 5 millones. Sí. ¿No? Que han salido, es un montón y habría que preguntarle también a esas personas. Y sin duda tenemos un montón que hacer. Pero a mí me gustaría que abordemos ahora, porque este es un programa feminista y hay que meterle como esa beta. ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Cómo están en este subidón, ¿no? Haber bajado un poco la pobreza extrema y la pobreza multidimensional en general. ¿Cómo les está yendo a las mujeres cuando lo desagregamos por género? A mí me gustaría decir, y no quiero ser la aguafiestas, pero probablemente lo voy a tener que hacer en esta ocasión, hay dos, o sea, de los resultados de Coneval, cuando hablamos de multidimensionalidad, ya lo explicaste, hay dos datos que son preocupantes, en el que no si bien hay menos personas que viven en la pobreza, hay más personas que se encuentran en rezago en dos vertientes importantísimas para mujeres, que es salud y educación. Yo quiero decir algo respecto al tema de salud, porque ha habido muchísima desinformación, sobre todo entre los espacios pues de derecha, en donde, ¿qué es lo que se hacía antes? Antes se credencializaba a la gente de una manera desmesurada, en donde la credencialización no te garantizaba que pudieras acceder a un servicio de salud. Al día de hoy, credencialización te refieres a que te den tu carnet y ya. Al que te den tu carnet, exactamente. Yo tuve mi carnet y jamás fui al Seguro Social, fui 1, 2 o 3 veces. Pero a lo que voy es que la credencialización era lo que garantizaba de cierta manera que tuvieras acceso a la salud, cuando eso no significa que realmente sí pudieras llegar a un centro de salud y que te atendieran. Otra de las cifras que arroja el Coneval es que de 99.6 personas, del 99% de personas que accedieron, que fueron a un centro de salud a ser atendidas, todas fueron atendidas. O sea, es decir, a nadie se le negó, del 100% al 99% de personas se les atendió y pudieron tener una garantía en ese acceso a la salud. Esos datos son súper importantes porque al día de hoy, obviamente, tuvimos un seguro popular que fue ineficiente,
Y al día de hoy también tuvimos un cambio radical en la universalización de la salud con el INSABI, con el INS Bienestar, que hasta el día de hoy se sigue recomponiendo cosas que pasaron en los sexenios pasados. Entonces, a mí sí me parece muy importante decir eso, porque al día de hoy hay personas que dicen, sí, 5 millones de personas ya no son pobres, pero ¿qué hay del acceso a la salud? Cuando ni siquiera esas personas, perdóname, pero esas personas ni siquiera van... O sea, no se paran. Ahí voy a diferir un poco, porque, o sea, si bien claramente hay personas que viven en pobreza extrema y que ni siquiera tienen los recursos para llegar a un centro de salud o tener o tener la foto que te piden tu carnet, no tienen dinero para sacarse una foto, totalmente. Pero sí, para empezar, la cantidad de personas que no tienen acceso ni siquiera a ese carnet, pues, si son menos, o sea, pero y no la tienen carnet no te acceso a garantiza salud, nada. No, pero para empezar, o sea, tendría que ser Es sí un proceso mero garantizado. burocrático, ¿no? O sea, pero es que de todos modos, aunque no lo tenga, o sea, si tú vas sin eso, no te atienden. Así de sencillo. Bueno, ahorita lo es así. O sea, en el IMSS sí. Sí te dan... Mi si prima no tienes carnet, te dan el acceso, pero te piden, como en cualquier hospital particular, y son que tú casos des un aislados, depósito. pero sí sigue pasando y no podemos negar que sigue pasando. A ver, a mi prima tuvo un parto y estuvo muy delicada, llegó de urgencias, obviamente, al hospital, a la clínica que le tocaba, donde ya la conocen, fue a consultas, y en una emergencia claramente se salió sin su carnet y la rechazaron, y no pudo tener a su bebé ahí. Se tuvo que ir a un hospital privado. ¿Cuántas personas en México pueden pagar un parto de esa forma? Pocas. Pues seguramente. Entonces, o sea, no es o sea, no vamos a hablar por generar, esa experiencia no es única, pero siguen pasando y se tienen que atender. Sí, 100%. Sobre todo por las consecuencias que tiene precisamente para la mujer. O sea, como específicamente violencia obstétrica, o sea, incremento en la muerte materna y en este tipo de enfermedades o necesidades que son casi inherentes a la mujer por el cuerpo, o sea, fisiológicamente. Entonces, sí está bien que celebremos, pero yo sí difiero en esa parte y que creo que sí se tiene que hacer y además, mucho hincapié. Más. Claro, y sobre todo en un tema tan complejo como es salud, porque salud ha tenido un rezago histórico, ¿no? Como muchos otros temas en el país, y que la pandemia nos puso también en una complicación que todavía estresó más el sistema de salud. Sí. Es decir, no hay que dejar como de lado eso, y en efecto es una de las tareas pendientes, pero para los próximos siguientes 20 años. Es decir, necesita una inversión en esta infraestructura, se necesitan muchísimas cosas. Y en efecto, aunque un solo caso no es representativo tal vez como para decir, lo cierto es que podríamos escuchar muchas historias de este tipo y que también el tema en las comunidades es complejo. Claro, pero me gustaría decirles también, a mí sí me gustan los datos, para mí dan sustento como a todo lo que platicamos. Cuando hablamos de pobreza extrema, es decir, las personas que no pueden comprar la canasta alimentaria, la canasta básica, estamos hablando de una disminución eran casi 11 millones a 9.1. O sea, hay 2 millones menos de personas en esta situación, que a mí me parece que es importante decirlo como en la letra chiquita, porque si bien la salud es un tema esencial para poder tener calidad de vida, también el hecho de tener acceso a alimentación. Entonces creo que el camino no está mal. Ojalá que para los siguientes sexenios las políticas que estén dando resultado pudieran no solo dar continuidad, sino también como mejorarse. Creo que eso sería algo inédito que no ha sucedido. Yo quiero decir algo ahí sobre la alimentación. Hoy hay 3 millones de personas que acceden a una alimentación de calidad, porque evidentemente la alimentación no es como, la alimentación y ya, sino que la carencia de alimentos disminuyó, es decir, cada vez hay más personas que tienen una mejor alimentación, por lo tanto también pueden salir de la pobreza. Claro, y fíjense, ahora que hablamos como el tema de alimentación, no necesariamente está ligado con el Coneval, pero sí quisiera poner en la mesa, hay un debate internacional que se está dando que es súper interesante, que tiene que ver con cambio climático, con acceso a alimentos, con agricultura y sobre todo porque todavía a nivel mundial las cadenas de producción pequeñas de alimentos son más del 60% de productores y productoras. Y no se ha hecho como una política pública ni fragmentada ni global como para poder impulsar. En próximos años estaremos viendo un tema complicado en el tema de acceso a alimentos porque van a ser mucho más caros, porque tenemos un conflicto también bélico, varios, pero también porque no estamos como atendiendo el asunto. Eso nada más como corchete. Y regresando al tema de las mujeres,
¿cómo les afecta de manera, es decir, disminuyó, pero tenemos cerca de 2 puntos porcentuales en estos datos que hemos estado dando, es decir, sigue habiendo más mujeres pobres respecto de los hombres en esta disminución de la pobreza. Y creo que hay un tema súper importante, tiene que ver con el trabajo de los cuidados y el trabajo no remunerado, que tuvo un impacto severo durante la pandemia porque nos demostró que esa doble carga se enfocó en ellas y que también generó una disminución en el acceso al ámbito laboral público, al ámbito laboral privado remunerado, ¿no? Y que generó un rezago. Entonces, a ver. Como ya lo hemos dicho antes, o sea, ¿y qué tiene que ver cuando para empezar ni siquiera tienen acceso a eso para hacerse cargo de estas labores no remuneradas? También hablemos de quienes ya están insertas en el mercado laboral. Sí. Y que existe esta brecha salarial, que ya hemos hablado muchísimas veces de esto, pero que actualmente, de acuerdo con datos del INEGI, mientras que un hombre gana en promedio, o sea, sus ingresos son de 29,000 pesos, más menos, las mujeres son de 19,000 más menos. Y obviamente esto sin ni siquiera considerar a los deciles más bajos de la población, ¿no? Entonces, para empezar eso. Pero creo que también ahí me gustaría hablar de otra cosa que está relacionada con educación, pero también trabajo, y algo que solamente afecta a las mujeres, o sea, así de diferenciadamente, es que mientras más hijos tiene una mujer, más pobre. Sí, claro, totalmente. ¿No? O sea, los ingresos de una mujer que tiene por lo menos un hijo, o sea, una mujer sin hijos son 19,000 pesos. Una mujer con un hijo gana 22,000 pesos en promedio. Pero una mujer que tiene más de 3 hijos gana 13,000 pesos. Y hay que pensar, a tu familia? No, y hay que pensar, seguramente nuestra audiencia nos dirá, bueno, pero es que ¿y el hombre qué? Bueno, en un país en donde por lo menos el 50% de la población, las mujeres son solteras, son madres solteras y tienen que sacar adelante a los hijos solas, pues obviamente es importante hablar únicamente del rol de las mujeres y cómo al momento de tener hijos, y tampoco es por discriminar a las madres, al contrario, por visibilizar las carencias que normalmente tienen y que este porcentaje de la población en situación de pobreza son mayoritariamente mujeres y mujeres con sus hijos menores de edad. Claro. y que finalmente si ellas no pueden acceder a una alimentación de calidad, menos sus hijos. No, claro, y la alimentación y la educación y la todo, vestimenta y y los todo lo que va. servicios que tienen, por ejemplo, Pero, del mercado laboral, claro, perdón, sí. rapidísimo, si no tienes ni siquiera para alimentar a tus hijos, claramente, y ahora la responsabilidad del gobierno, por eso no festejo del todo, sí se festeja lo que se tiene que festejar, pero todavía hay que pedir. Claro. Si eliminan las estancias infantiles, si eliminan todos yo tengo estos otro tema. servicios, espera, Claro. o sea, bueno, a Pero no se grandes eliminaron. rasgos, No se eliminaron. A mí sí No, me pero gustaría. Algunas se redujeron, ¿no? desaparecieron. Exacto. Hubo ahí Redujeron todo el un- acceso. A ver, en términos llanos, no es suficiente la oferta pública que hay de No, servicios obviamente, infantiles. pero ahí creo Entonces, que, si alguien no tiene para comer, claramente no va a tener para pagar un servicio privado de seguridad. O sea, voy a hacer rápido algo. Yo creo que de sería cuidado a importante sus tener hijos. un programa Gracias. sobre el tema de las estancias infantiles porque hay también muchísima desinformación sobre lo que ocurre en el país, sobre todo porque lo de las estancias infantiles pues es un tema que es, o sea, no podemos acabar este sexenio sin hablar qué pasó con las estancias infantiles. Ya, continuemos. Ok, no, súper bien. Claro, en ese sentido tú hablabas del mercado laboral, pero bueno, el mercado implica que estás en una formalidad. Tenemos que saber claro, diferenciar ¿no? Y que las entre mujeres el están trabajo ocupadas formal. en el mercado Pero informal. en general, los trabajos de las mujeres están precarizados. Sí. Aún estando en un mercado formal, cuando has tenido la oportunidad de ser madre o has decidido, te genera circunstancias mucho más complejas. Y decías algo muy interesante, Gracia, acerca de las mujeres que son jefas de familia, Sí. las mujeres que son esa unidad. Bueno, pues al final también hay que celebrar el Registro Nacional de Deudores Alimentarios. Totalmente. ¿no? Y yo le pondría, Otro. la verdad, como es un acierto más, yo le pondría, la verdad, Sí, de ahí los como más que, grandes, me como que más parece. nomenclaturas para que tuvieran otra afectación, porque también tienes un porcentaje alto de la población masculina que no está inserto en trabajos formales y que no viaja al extranjero y que no quieren contender Sí. por un cargo público y que sinceramente esas penalizaciones les tienen Son sin mínimas, cuidado. o sea, en No, tanto que pero el es el acceso a abandono. los Ojalá cargos cuando yo hubiera públicos sido son menor de mínimas. edad, mi papá hubiera tenido ese tipo de sanciones para que se hiciera Claro. responsable. No, sin duda es un avance. Lo que digo es que hay que ampliarlo para obvio. que a Para otra que sea población fuera le del servicio afecte. público, ¿no? Oigan, y otro dato importante antes de que casi nos vayamos es este. O sea, en México 4 de cada 10 mujeres están en pobreza. Pero cuando hablamos de las mujeres indígenas, este número sube a 7. Entonces también es como poner en el ojo público qué pasa con ellas. Ya me gustaría que nos den un mensaje de cierre frente a estos datos.
Un mensaje de cierre: hay que informarnos, aunque yo no soy la más experta en cifras. Normalmente existe mucha desinformación sobre ellas y hay que visibilizar mucho más, sí, los avances, pero también los retos, para entonces buscar el camino para lo que sigue. Y buscar también el apoyo desde el sector privado, porque público no es todo, y si ya están participando en esta dinámica, creo que todavía tienen mucho por ofrecer, todavía. Perfecto, pues visiten el mapa de cuidados, también ahí podrán ver todos los servicios de estancias que existen en el país. Muchas gracias. Roen como ratas, son parte de un mismo clan. Pueblos pobres dominados por timba, frula y religión. Mi esquina ha sido una gran escuela, ahora es solo perdición. No hay lunas plateando barrios, no hay finales bajo un farol. Marginado. Mi gente ha perdido el amor al trabajo, la miseria se ha cargado una generación. La vida te da mucho y te quita un poco, y ese poco es demasiado tal vez. Revolución perdida de perros ciegos, las cenizas de un cóndor para un plan colonial. Las ratas con su baba maldicen mi suelo y por carroña van peleándose. Marginado por ser de acá, como mi pueblo cruzando la General Paz. Desde lejos